A ver, ¿qué pasaría si un antiguo diagrama religioso no fuera realmente sobre la fe, sino sobre física? Hoy vamos a desentrañar un documento fascinante que propone una idea bastante radical, que la moderación no es solo una virtud, sino una verdadera tecnología. Esa es precisamente la pregunta que nos va a guiar. Vamos a dejar de lado por un momento las interpretaciones de siempre para explorar una posibilidad distinta. La idea de que un diagrama del siglo XVII sea, en el fondo, un esquema técnico para el hardware del equilibrio humano. Bueno, vamos a meternos de lleno. La fuente que estamos analizando afirma que este diagrama, supuestamente de los archivos secretos del Vaticano, no es lo que parece. Se nos presenta como un manual de algo llamado AetherTech, o sea, tecnología del éter, un concepto bastante curioso que vamos a desglosar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Su propósito, según se dice, no sería la devoción, sino la instrucción pura y dura. Un manual diseñado para el espíritu rebelde, para esa persona que busca cómo navegar un sistema diseñado para controlarla. Para poder entender la solución que propone este mapa, primero tenemos que entender el problema que, según la fuente, intenta resolver. Hablamos de un sistema, una especie de Matrix que funciona llevándonos a los extremos. Fíjense qué interesante cómo se plantea aquí el conflicto. Por un lado, el sistema nos empuja hacia el miedo constante, y por el otro, a una euforia que es totalmente artificial, vacía. La fuente sostiene que, al mantener a la gente oscilando entre estos dos polos, el sistema drena su energía vital, un concepto que el texto llama lush, para alimentarse a sí mismo. Ok, pero ¿cómo lo logra? El documento identifica herramientas muy específicas, menciona la televisión, por ejemplo, y grandes corporaciones financieras como mecanismos de distracción. Pero también usa un término muy antiguo, farmakeia, que podría interpretarse como la manipulación de la conciencia a través de sustancias. Todo esto presentado como engranajes para mantenernos en esos extremos predecibles. Y es justo aquí donde el mapa entra en acción. Pero ojo, no como un símbolo, sino como una pieza de tecnología de protección. Vamos a decodificar su geometría, empezando por ese vórtice de pensamiento que, según se dice, genera un escudo de luz. El mapa se compone de varias capas, y cada una tiene una función muy específica. Vamos a analizar estos 4 componentes clave para entender cómo funciona este supuesto hardware de protección. En la parte de arriba tenemos el límite de lo inconmensurable. Pensemos en esto como el origen de todo, el código fuente de la existencia. Su poder está en que, por definición, está fuera del alcance de cualquier élite o sistema de control. Es intocable. Esta banda que vemos en el centro es el corazón del sistema de defensa, y la fuente insiste mucho en esto. No se trata de una creencia o un dogma, sino de una ley de frecuencia. Es la proporción, el equilibrio, lo que crea un escudo protector de forma natural. Esta cita del texto original lo dice todo, ¿no? La idea es que el equilibrio no es una postura pasiva, sino una especie de camuflaje energético. Una vida en moderación se vuelve, por así decirlo, ilegible, invisible para esas fuerzas que se alimentan de los extremos. Las figuras que parecen ángeles se reinterpretan aquí de una manera muy particular. No serían seres religiosos, sino personificaciones de frecuencia. Pensemos en ellas como fuerzas que interactúan con nuestro ADN. Su efecto, ya sea para sanar o para distorsionar, depende completamente de nuestra propia sintonía, o sea, nuestro estado de equilibrio las atrae o las repele. Y por último, ese borde ovalado del diagrama, pues no es decorativo, es una advertencia. Marca el dominio de lo que un humano puede manejar de forma segura. Intentar ir más allá sin la preparación correcta se describe como algo peligroso, como abrir portales de los que es muy difícil volver intacto. Muy bien, ya vimos el mapa, el hardware, ahora pasemos a la persona que está diseñada para usarlo. La fuente lo llama el Homo Sanus, que vendría a ser el humano sano o integrado. Esta definición es potentísima. Se aleja de la biología que conocemos para presentar al humano ideal como un procesador soberano. La salud, en este contexto, es la inmunidad al biohackeo del sistema, o sea, la inmunidad a ser manipulado por los extremos de miedo y euforia. Y esta inmunidad, según el texto, se logra a través de la moderación. Y este procesador opera con un software biológico que se basa en 4 orientaciones. El norte es la restricción, el este, el impulso, el sur, la pasión y el oeste, la reflexión. El punto clave aquí es que ninguna de estas fuerzas es mala en sí misma. El verdadero peligro, según este manual, es quedarse atascado en una sola. Entonces, cuando juntamos todas las piezas, lo que emerge es un mensaje central.
Una forma de sabiduría que se opone directamente al ruido y a la confusión de este sistema de control que se describe. Y aquí es donde todo cobra sentido. La verdadera victoria, según este mapa, no está en elegir la pasión por sobre la restricción o al revés. La sabiduría está en caminar por la cuerda floja, en la habilidad de mantenerse en ese centro equilibrado para evitar ser, como dice el texto, procesado por el sistema. Y lo curioso es que según esta fuente, este conocimiento no es nada nuevo. Se afirma que es una sabiduría antiquísima, que se puede ver en la historia si se sabe dónde mirar. El texto sugiere que civilizaciones como la mítica Tartaria o incluso las pirámides se construyeron siguiendo estos mismos principios de proporción. Un conocimiento que, según el autor, hoy se intenta borrar con el ruido constante de emergencias fabricadas. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? 3 ideas clave. 1. Que el sistema parece alimentarse de los extremos. 2. Que el equilibrio es una forma de camuflaje energético. Y 3. Que la verdadera soberanía viene de dominar nuestras propias orientaciones internas. Y todo esto nos deja con una pregunta final. En un mundo que nos empuja constantemente a tomar partido, ¿será posible que el acto más radical, la verdadera rebelión, sea simplemente la moderación? Una idea para seguir pensando.